¿Qué tal? Soy Américo Campo y el día de hoy les hemos preparado un webinar al que hemos titulado Fecha cierta de un documento, nuevo requisito para acreditar la materialidad para efectos fiscales. Con motivo de la reciente publicación de una jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe una nueva exigencia para tener por demostrada ante la autoridad fiscal la fecha en que se realizó la operación amparada en una documental privada. Este requisito se conoce en el argot legal como fecha cierta y consiste en que a un documento privado solo se le reconocerá como fecha cierta de su suscripción a partir del día en que se inscribió en un registro público, se presentó ante un funcionario público o de la muerte de alguno de los firmantes. De esta manera, la autoridad reconocerá como fecha de realización de la operación que formaliza la operación en cuestión aquella en que se dio alguno de los tres supuestos comentados, y de no ser el caso, aunque el documento tenga plasmada una fecha de celebración, esta podrá no ser reconocida por la autoridad como cierta para efectos fiscales. Hay que tener presente que los efectos de esta jurisprudencia no se constriñen únicamente a la formalidad con la que, en lo futuro, debemos revestir las documentales privadas que consignan cierto acto u operación, a fin de que la autoridad fiscal reconozca la fecha cierta de su realización, sino también respecto de documentos privados suscriptos en el pasado, pues el fisco podrá negar su fecha cierta en caso de que no conste su inscripción en un registro público o no se hubiese presentado ante un funcionario público. De esta manera, todos los documentos que se presenten a las autoridades fiscales con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación deberán contener el registro de fecha cierta, por lo que es importante que tengamos perfectamente identificados aquellos documentos que pudiesen ser cuestionados por la autoridad por carecer de este requisito. Entre los documentos que pudiesen verse afectados con esta nueva formalidad se encuentran los contratos, que dan soporte a determinadas operaciones realizadas por el contribuyente, como son los mutuos, préstamos, cesión de derechos, comodatos, solo por citar algunos ejemplos. De igual forma, habrá que considerar a todas las actas que se levanten con motivo de la celebración de una asamblea societaria, en las que se asientan los acuerdos adoptados por los socios o accionistas presentes en dicha reunión, tales como el aumento o reducción de capital, aportaciones para futuros aumentos de capital, reparto de dividendos, el acuerdo de fusión, la resolución de escisión, entre otros. Como vemos, será muy importante dotar de fecha cierta tanto a los contratos como a las actas de asamblea, pues de no hacerlo, la autoridad fiscal podrá desconocer la fecha cierta en que se realizaron las operaciones que se consignan en dichas documentales, y a partir de ahí desconocer la materialidad de la operación que se consigna, con la justificación de que, al carecer de fecha cierta, no es factible reconocer como fecha de realización de la operación la que aparece en el documento privado. Para consignar la fecha cierta de los contratos y actas de asamblea, se nos presentan varias alternativas. En el caso de los contratos, podemos dotarlos de fecha cierta si obtenemos una copia certificada del documento, en donde la fecha cierta será la consignada en la certificación realizada por el fedatario y no de la fecha en que el contrato se hubiese celebrado. Mediante la ratificación de firmas, en cuyo caso el contrato gozará de fecha cierta a partir del día en que las partes se presenten ante el fedatario y realicen la ratificación. Otra alternativa será con la protocolización del documento, supuesto en el de que la fecha cierta será el momento en el que el fedatario público incorpore el documento en su protocolo. Y por último, al inscribirlos en un registro público. Tratándose de las actas de asamblea, la fecha cierta de las mismas será la de la protocolización ante un fedatario público o bien cuando los acuerdos se inscriban en un registro público. Podemos concluir entonces que el dotar de fecha cierta a nuestros contratos y actas de asamblea es una nueva exigencia que debemos cumplir, independientemente de la carga administrativa y financiera que ello representa, a fin de evitar que el fisco cuestione la materialidad de la operación consignada en tales documentos, con la justificación de que no hay certidumbre de la fecha efectiva en que se realizaron las operaciones. Castillo Borbolla y Asesores, forjando la actualización de forma práctica y proactiva.